Saludos, mi amada familia Fundajex. Qué placer, qué privilegio volvernos a encontrar en este día a través de la tecnología, a través de estos medios. Hacemos este trabajo con mucho amor, con mucho cariño para cada uno de ustedes que por distintas razones no pueden estar con nosotros congregándose por la distancia o por distintos problemas que estamos padeciendo. Pero bueno, esta tecnología nos une, así que para mí es un placer poder compartir con ustedes la palabra que Dios ha puesto en mi vida para este tiempo, para este momento. Quiero contar la historia que aparece en Hechos, el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 6 al 40. Es bastante larga, voy a tratar de resumirla, pero no quiero saltarme algunos detalles muy importantes que acontecen en la historia, pero voy a tratar de no leerla completa, sino resumirla. Esta historia narra un viaje misionero que hizo el apóstol Pablo por diferentes lugares. Y dentro de esos viajes, el Espíritu Santo no le dejó concretar la agenda que él tenía, porque el Espíritu Santo tenía otros planes para él. Dice que estando en uno de esos lugares, Dios le dio una visión a Pablo de noche, le dio una visión en donde había un hombre de Macedonia diciéndole que llegara, que fuera, que pasara por Macedonia. Entonces Pablo fue, obedeció la visión y se fue hasta ese lugar, hasta Macedonia. Dice que cuando Pablo ya tenía algunos días allí en la ciudad, estaba ya establecido en la ciudad, fue a la oración, y en su ida a la oración, dice que se encontró una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esta mujer, dice la escritura, que le daba gran ganancia a sus amos a través de la adivinación. Le daba muy buenas ganancias. Parece que esta muchacha era una esclava y tenía unas personas que vivían del don que tenía la muchacha de adivinación. Esta muchacha estaba poseída por un demonio. Ella comenzó a molestar a Pablo y a Sila en tono burlón. Y Pablo le molestó eso y Pablo le reprendió el demonio. Pablo le reprendió el demonio e inmediatamente ella quedó libre. Esto dice que hizo poner muy pero muy bravo a los dueños de esta muchacha porque se le estaba acabando el negocio. Entonces pusieron al pueblo en contra de Pablo y Silas y lo llevaron ante las autoridades, lo presentaron ante las autoridades y en el versículo 20 dice que le dijeron a las autoridades: estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Empezaron a decir cosas injustas en contra de Pablo, a tal punto de que Pablo y Silas fueron golpeados, fueron azotados y luego los mandaron a meter presos. Los mandaron a meter presos y no en cualquier lugar, sino que lo metieron en el calabozo de máxima seguridad, el que estaba más adentro. Versículo 25, de donde toma nombre este mensaje que voy a dar, que es el clave de lo que le estoy compartiendo, dice que a medianoche, diga conmigo, a medianoche. Dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos y de repente un gran terremoto, de tal manera que los simientes de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas se soltaron. A medianoche, después de Pablo y Silas recibir todo aquellas hartas de castigos, de introperios, después que lo metieron preso, a medianoche ellos todavía tenían el ánimo de alabar y adorar al Señor, y a medianoche recibieron una tremenda liberación. No solamente fueron libres de la cárcel, sino que en esa misma noche también dice que el carcelero lavó sus heridas, lo llevó hasta su casa, lo sacó de la cárcel, lo llevó hasta su casa. Pablo comió esa noche, Pablo oró por la familia del carcelero, Pablo tuvo una gran victoria esa noche. Entonces, algo que podemos ver en este texto bastante largo, le animo a que lo lea
ya con más tiempo para que pueda ver la historia completa. Yo lo que hice fue simplemente un resumen en Hechos capítulo 16, versículo 6 al 40, lo puede leer y ver un poco qué es lo que estamos hablando. Pero en este texto hay varias cosas que para mí son muy interesantes en estos días, sobre todo en los días que estamos viviendo. Es muy interesante. Y tiene que ver con la oscuridad, tiene que ver con la noche. Por eso el tema de esta prédica se llama Milagro en la medianoche. ¿Por qué? Porque podemos ver en esta historia que en la noche Pablo recibe una visión que tenía que ir a Macedonia. En la noche Pablo y Silas estaban orando cuando Dios le hizo ese tremendo milagro. En esa misma noche Pablo y Silas les son lavados las heridas, los llevan a comer, o sea, los honran en esa misma noche. Entonces, a mí me llama la atención porque hay cosas en la noche que nosotros muchas veces desconocemos y es que podemos ver que en la noche Dios obra con poder. Dios obra con mucho poder. Entonces nos tendríamos que preguntar qué hay en las noches que nosotros no conocemos para que Dios obre con tanto poder. De eso quiero hablarles hoy. ¿Cómo concebemos nosotros la noche? ¿Cómo vemos nosotros la noche? Hablemos un poco de eso porque dentro de lo que es la parte de la noche está muy mistificado. Por ejemplo, a nosotros se nos ha enseñado por la brujería, por la santería, por la palería, por todo lo que tiene que ver con el ocultismo, el satanismo, las películas de terror, todo ese tipo de cosas nos ha hecho creer que las noches, y sobre todo la medianoche, a las 12 de la noche, ¿cuántos cuentos no tenemos de la medianoche? Nos han hecho creer que a la medianoche ese es un terreno que le pertenece al enemigo, que le pertenece al diablo. Eso nos lo han hecho creer. No solamente eso, dentro de nuestra cultura, las noches son vistas como un espacio para darle desenfreno a todo, a todos esos deseos mundanos que tiene el ser humano. Entonces las noches son vistas como para el desenfreno humano. Mucha gente también ha catalogado que las noches son como ese terreno para la lujuria, para la aventura, para el peligro. En nuestra sociedad actual es un cóctel muy peligroso salir en las noches. Las noches tienen ese visto de aventura, pero también tienen ese visto de violencia, de secuestro, de robo. Eso pasa en las noches. Las noches también son catalogadas como, como en una semejanza. La gente dice, cuando está pasando por periodos duros en la vida, dice, estoy atravesando una noche oscura. Estoy atravesando un túnel negro. Son muchas las personas que han dicho, yo estoy atravesando una noche oscura, estoy atravesando por un periodo muy negro. Con sinceridad, la expresión, podríamos decir que la expresión no es errónea. Y todos hemos atravesado, todos conocemos de eso, hemos atravesado por esos tiempos oscuros de la vida, esos tiempos rudos, tiempos donde pareciera que palpamos el camino, pero no necesariamente vemos la ruta por donde vamos. No sabemos por dónde vamos. Eso ocurre tanto a nivel personal como a nivel familiar, también ocurre en lo gubernamental, también ocurre. Podemos ver gobiernos con políticas corruptas que devastan las naciones completas, trayéndole hambre, dolor y ruina. Todo eso lo resume la historia como periodos oscuros de una nación. Ahora, en contraste con lo que se piensa normalmente acerca de la noche y acerca de la oscuridad, ¿qué es lo que nos enseña la Biblia? Que nosotros no conocemos, que nosotros desconocemos acerca de la noche. Por ejemplo, en Job capítulo 35, versículos 9 al 11, dice de la siguiente manera, en la versión Nueva Traducción Viviente: la gente clama al ser oprimida, gime bajo el peso de los poderosos. Pareciera que fuera una lectura muy actualizada. Sigue diciendo Job, sin embargo, no preguntan dónde está Dios, mi creador, y escuche esta frase, el que da canciones en la noche. ¿Dónde está el que nos hace más inteligentes que los animales y más sabios que las aves del cielo? Esto quiere decir lo que Job nos está diciendo acá, o podemos analizar de este texto de Job, es que hay expresiones únicas de fe que nacen en medio de las noches.
En medio de esos tiempos terribles nacen expresiones únicas de fe. Cuando estamos atravesando una noche como hijos de Dios, cuando estamos atravesando tiempos oscuros como hijos de Dios, con revelación, gente entendida en los tiempos, lo que para otros significan tiempos de oscuridad, sin esperanza, sin fe, para nosotros, Dios nos lleva a conocer una nueva dimensión de fe y de esperanza en esos tiempos. En esos tiempos, cuando a los demás les es difícil, a nosotros, Dios nos lleva a conocer una nueva dimensión de fe y una nueva dimensión de esperanza. Eso es lo que estamos aprendiendo en este tiempo. Hay tanta maldad en el mundo que la gente pide ayuda, dice la versión lenguaje actual. Dice el mismo texto de Job, dice la versión lenguaje actual, dice, hay tanta maldad en el mundo que la gente pide ayuda, pide ser liberada de los poderosos, pero nadie pregunta por Dios, que por las noches nos da fuerza. En esta versión dice que Dios por las noches nos da fuerza. Quiere decir entonces que hay una fuerza dada por Dios que solo la conoceremos cuando estamos pasando en esa medianoche. Entendamos esto un poco, analicemos esto y es lo que yo quiero que veas en este tiempo. Este tipo de fuerza no la vas a conocer en los tiempos donde todo está bien. Este tipo de fuerza está reservada para el día más oscuro de tu vida, para los días más oscuros, para cuando estás atravesando tiempos difíciles. Está reservada esa fuerza que dice Job, por las noches nos da fuerza. Hay una reserva especial y quiero que sepas esto para ti en este tiempo, una palabra que quiero que abraces en tu corazón. Hay una reserva especial que Dios hace para sus hijos de fe y de fuerza en tiempos difíciles. Hay una reserva especial que Dios hace para sus hijos de fe y de fuerza en los tiempos difíciles. Dice la versión Palabra de Dios para Todos, dice, la gente protesta, el mismo texto de Job, la gente protesta la dura opresión, pide socorro ante el poder de tirano, pero no dice dónde está mi hacedor. Escuche lo que dice esta versión, que llena la noche de cantos de júbilo y nos hace más sabios que las bestias de la tierra. Quiere decir que en medio de la noche se me desata sabiduría celestial, se nos desata en medio de esos tiempos difíciles. Dios desata en sus hijos sabiduría celestial que es más poderosa que la sabiduría diabólica con la que operan los perversos. La Biblia me deja claro que hay dos tipos de sabiduría. Santiago 3:15 dice que hay una sabiduría terrenal que es animal y diabólica, y hay una sabiduría celestial que proviene de Dios. Entonces el texto de Job nos enseña en esta versión de la Biblia que se nos va a desatar una sabiduría, se nos va a desatar una gracia divina que no la vamos a conocer en otro momento de la vida, sino cuando estamos atravesando por momentos difíciles. Y esa sabiduría es celestial, por tanto es poderosa, y esa sabiduría te va a dar autoridad para caminar por encima de cualquier circunstancia que se pueda levantar en tu contra en este tiempo. Tienes que saber eso. Cuando yo observo esto, cuando yo observo estos textos y lo comparo con lo que estamos viviendo hoy, yo veo que el Señor a sus hijos, y esta es una palabra que quiero que te agarre también, yo veo que el Señor a sus hijos en medio de la noche, en medio de la oscuridad, ¿qué hace Dios con nosotros? Nos equipa con fe, con fuerza y sabiduría. Recíbeme esto en tu corazón. En medio de lo que estás pasando hoy, Dios te está equipando con fe, con fuerza y con sabiduría. Analicemos un poco cómo fue la noche del apóstol Pablo. Vamos a analizar un poco cómo fue la noche del apóstol Pablo de la historia que estamos leyendo. Aquí en este texto vemos que Pablo se encuentra batallando con un sistema corrupto que gobernaba sobre Macedonia. Estamos hablando de Pablo. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Dice la escritura que era un territorio donde Pablo en ese territorio tuvo una batalla con una mujer que estaba dominada por un espíritu de adivinación, como se los conté al principio. Esta mujer tenía unos amos que hacían mucho dinero a expensas de su opresión.
Escuche esto. Tenía personas que hacían mucho dinero a expensas de la opresión de la muchacha. Estos hombres habían colocado su esperanza de progreso en la opresión de otros. Eso suena como parecido, ¿verdad? Suena como parecido a estos tiempos. Gente que pone la esperanza de su progreso oprimiendo a otros. Muy parecido a nuestros días, donde hay gente que ha planificado su progreso en base a la opresión de otros. ¿De quién me estoy hablando, apóstol? ¿De qué está hablando? Vamos a ser un poquito más específico. Estamos hablando de delincuentes que buscan tener cosas mediante el sometimiento de otros. Parecido a lo que vivió Pablo. Estoy hablando de bachaqueros, como los conocemos aquí en Venezuela, bachaqueros, que son personas que se benefician de la necesidad de otros, del dolor de otros. Juegan, son como los propios samuros, juegan con el dolor de otro. Y eso estoy hablando no solamente de gente que está allí a nivel, porque nosotros a veces hablamos de bachaquero a nivel de un minorista, de una persona que está vendiendo allí en una esquina. No, yo también estoy hablando de empresarios cuya única visión es satisfacer, la visión del empresario debería ser satisfacer las necesidades de la población con bienes y servicios de calidad. Pero tenemos empresarios que tienen como visión satisfacer las necesidades de la población, pero con servicios y productos basura, de la peor calidad. Pero lo quieren vender a precio de oro. ¿Con qué fin? Con el fin de sacar el mejor beneficio económico en menos tiempo. ¿A costillas de quién? A costillas de otro. Lo mismo que estaba pasando en los tiempos del apóstol Pablo con estos hombres que vivían de esta muchacha. Sacaban beneficio del sufrimiento, de la opresión de otros. Estoy hablando de políticos corruptos que se enriquecen sin importarle poner a pasar necesidad a naciones enteras. Estamos hablando de eso. Esta gente son delincuentes igual, son bachaqueros igual, con mucho estilo y glamour, pero son lo mismo. Pablo peleó con eso. Pablo peleó con eso allí cuando estaba en Macedonia. Pablo peleó con eso y no solamente peleó con ese espíritu. Pablo no solamente peleó con él, peleó también con el espíritu de adivinación y peleó con un sistema judicial en los tiempos de Pablo. Estamos hablando de los tiempos de Pablo. Peleó con un sistema judicial dominado por la perversión. Sigo repitiendo, cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Cuando leemos el versículo 20 y 21 dice que lo presentaron ante los magistrados y le dijeron: estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Cuando usted analiza esto desde el punto de vista jurídico, las evidencias que esta gente presentaron para meter presos a Pablo y a Silas, para acusarlo, no eran suficientes para el veredicto que le dieron. No eran suficientes. Esta gente era uno descarado. ¿Sabe por qué? Esa última parte que dice, no, que enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. ¡Qué descarado! Los romanos adoraban cualquier cosa. Cualquier cosa. Los romanos se caracterizaban por ser un pueblo de mentalidad abierta a cualquier tipo de adoración. Y ahora estos vienen a decir que Pablo y Silas eran hombres que se llevaban cosas que ellos no tenían por costumbre. Roma era el lugar donde, fue el lugar donde prácticamente nace la libertad de culto. La libertad de culto que conocemos hoy a nivel mundial nace en Roma. Así que las evidencias que ellos están presentando no eran suficientes. ¿Qué tuvieron que hacer ellos para meter preso a Pablo y a Silas y aparte castigarlo de esa manera? Sobornaron, presionaron para que Pablo fuese azotado y puesto en la cárcel como escarmiento por haber tocado los intereses, sus ganancias. Era tan injusta la pena, era tan injusta esa pena que al día siguiente, dice la historia, que ellos, los magistrados, pretendieron soltarlo de manera clandestina, que nadie se enterara de lo que había ocurrido. Por eso Pablo, en el verso 37, Pablo denuncia ese abuso de poder y dice:
Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. ¿Quieren que nadie se dé cuenta? No. Pablo dice, no, eso no es así. Que vengan ellos mismos a sacarnos, o sea, que lo hagan público y notorio. La razón por la cual el sistema judicial no respondía a la ética, al buen vivir y a la estabilidad social era porque estaban al servicio de los más poderosos. Pasó ayer, pasó hoy y seguirá pasando. Ellos estaban al beneficio ¿de quién? Del mejor postor. Del mejor postor. ¿Por qué? Porque es una justicia humanista, que es lo que estamos viendo hoy en día. Están buscando leyes y sacando leyes que van en contra de lo que dice Dios, porque si le beneficia al ser humano, para ello basta y sobra. Y no solamente a la mayoría. Hoy se están dictando leyes que benefician a una minoría. Las leyes homosexuales, las leyes de aborto benefician a una minoría, pero se pasa por alto la mayoría, la democracia que tanto defiende y que tanto alude. ¿Por qué? Por hacer cosas humanistas. Sin Dios no les importa a Dios. Al parecer no es suficiente con esto. Pablo también le tocó no solamente enfrentar esto, Pablo le tocó enfrentar la rabia desmedida de un pueblo manipulado. La rabia desmedida de un pueblo manipulado. Dice en el versículo 22, dice que se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándose la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Ahora, yo me pregunto, ¿qué tenía que ver el pueblo en el lío de Pablo con los opresores de la mujer? No tenía que ver nada. Nada. Hasta donde leemos, Pablo no le había causado ningún problema al pueblo. Los que se sintieron ofendidos con él fueron los hombres que hacían gran ganancia con la opresión de esta mujer. Ahora, ¿por qué reacciona hacia el pueblo? ¿Por qué reacciona de esa manera? Porque era un pueblo manipulado por un buen discurso. Escuche lo que le estoy hablando. Escuche, porque es necesario que abramos nuestros ojos, abramos nuestro entendimiento en este tiempo. En la historia que le estoy leyendo, fue un pueblo manipulado por un buen discurso. Normalmente, la maldad que nos oprime es la que se esconde detrás de un buen discurso. Un estafador no aplica violencia para despojarte de tus pertenencias, aplica labia. Y por lo general, los grandes opresores siempre han tenido buena labia. Hitler era un excelente orador. Hitler generaba pasión de multitudes en la gente que lo escuchaba. Entonces, por causa de un pueblo manipulado y de un sistema judicial dominado por los perversos, el apóstol Pablo recibe un castigo inmerecido y una condena injustificable. Lo ordenaron azotarle con vara, los metieron presos, los pusieron en un cepo, los llevaron al calabozo de más adentro, donde se metía a los criminales más peligrosos. Así que los meten a la cárcel, fueron tratados como los peores delincuentes sin causa alguna. ¿Hasta dónde te quiero llevar? ¿Hasta dónde te quiero llevar? Yo quiero ponerte en perspectiva porque muchas veces nosotros pasamos por cosas y sufrimos cosas que no entendemos y aún decimos, si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, aquí tenemos un típico ejemplo. Pablo estaba pasando por todo eso, por hacer la voluntad de Dios. Ahora, lo más sorprendente de esta historia no es todo lo que Pablo está viviendo, es la reacción de Pablo y Silas. Lo más descabellado, inclusive lo más absurdo para nuestra mente, para nuestra alma, es lo que ocurre en el versículo 25. Esto es inconcebible. Esto es algo que revienta la lógica humana. Dice la Escritura, después de Pablo haber pasado por todo eso, enfrentado todas esas cosas, dice a medianoche. Ya conmigo a medianoche. Es decir, en el punto más oscuro de lo que estaba pasando, en el punto más oscuro, quiero que te pongas en los zapatos, quiero que seamos empáticos y que nos pongamos en los zapatos de lo que están viviendo esta gente. Y en el punto más oscuro, a la medianoche, Pablo y Silas, en vez de estarse quejando, estaban orando.
Y no solamente orando, estaban adorando a Dios, cantando himnos a Dios, y los presos oían. Esa expresión, los presos oían, a mí me da mucho que pensar. Yo me imagino la historia, me imagino que esa gente decía, estos están locos, estos quedaron locos el poco de palo que le dieron. ¿Cómo van a estar cantando y orando a Dios? ¿A qué ellos están cantando? Si mira dónde están, ¿qué les hizo su Dios? Mira lo que están aquí por una, son inocentes, están aquí y Dios no los ayudó. Dios no los ayudó. ¿Qué tantas voces se podían escuchar ahí en esa cárcel? ¿Y cómo es eso que Pablo y Sila a medianoche, después de todo lo que pasaron, estaban cantando y orando? Yo me pregunto, ¿cómo se puede cantar y adorar después de esa tremenda paliza? Después de esa tremenda injusticia. ¿Cómo se puede adorar ante tal acto de maldad y de humillación que esta gente acaba de vivir? ¿Cómo se puede adorar y encontrar y cantar, adorar y orar en medio de tanta perversidad? ¿Cómo se puede encontrar un respiro en medio de esa asfixia? ¿Cómo se puede? La respuesta, la respuesta a esto, ¿saben qué es? La respuesta a esto yo la concibo, la percibo, es que la primera noche de Pablo lo preparó para la segunda noche en la cárcel. ¿Cuál fue la primera noche de Pablo? La primera noche de Pablo la encontramos en el versículo 9 y 10, cuando esa noche tuvo una visión y Dios le mostró en esa visión que tenía que ir a Macedonia, que tenía que estar allí. Yo les dije anteriormente que en las noches, Dios a sus hijos le da 3 ingredientes. El primero de ellos que le da es fe. Ya conmigo, fe. ¿Qué pasó con Pablo? Pablo tenía algo en su corazón que lo hacía soportar todo lo que estaba viviendo. Pablo tenía una certeza y una convicción de que él estaba en Macedonia porque Dios lo había mandado allí. Porque el Espíritu no lo dejó ir a otro lado. Le dijo, tienes que ir allí. ¿Y saben qué? Con mucha experiencia propia se lo digo. No hay nada que te genere más fe, que te genere más fuerza en medio de los problemas y en medio de dolor, que saber que estás haciendo lo que Dios te dijo que hiciera y que estás en el lugar donde Dios te dijo que tenías que estar. No hay nada que te dé más fe que eso, más seguridad. Tú puedes enfrentar cualquier cosa cuando tú sabes que estás en el lugar que Dios te mandó y que estás haciendo lo que Dios te mandó hacer. Cuando tú estás seguro de ello, no importa las tormentas que se levanten, no importa lo que pase, tú sabes que estás obedeciendo a Dios y esa convicción te hace soportar todo lo que venga en tu contra, todo lo que te lance, todo lo que tengas que pasar. Esa convicción te hace soportar eso. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Su seguridad no estaba fundamentada en el conocimiento de lo que enfrentarían. Su seguridad, la seguridad de los discípulos, estaba basada en que estaban siendo enviados por Dios. Si Dios los envía, Dios también iba a prosperar su envío. Por eso es tan importante de no moverse sin la dirección de Dios. Eso es lo importante. Cuando Jesús nos dio la gran comisión, nos dijo, he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Entonces, cuando tú sabes que tú no te enviaste, cuando tú sabes que no te moviste de un lugar simplemente por emoción o simplemente por necesidad, cuando tú sabes eso, sino que fue Dios quien te envió, entonces el Espíritu Santo ministra tu corazón tranquilo. En medio de esa noche oscura, el Espíritu Santo te dice, tranquilo, de esta también vamos a salir. Esta también la vamos a pasar. De esta humillación yo voy a levantar para ti una gran exaltación. Por eso la fe da paso al segundo ingrediente divino y es fuerza para adorar. Fuerza para adorar.
Podemos ver aquí que a la medianoche, y quiero que tú salgas convencido hoy de que la medianoche no es un territorio de maldición, es el territorio de bendición. Deja de estarle teniendo miedo a las medianoches, porque no es tu fin, puede ser tu comienzo. A la medianoche pasaron muchas cosas en la Biblia. La Biblia está llena de relatos que ocurrieron a la mitad de la noche. Por ejemplo, a la medianoche Dios libró a Israel de Egipto, matando a los primogénitos. ¿Cuándo ocurrió eso? A la medianoche. Dios libró a Israel a la medianoche. La medianoche es donde Dios a ti y a mí nos libera de nuestros enemigos. ¿Qué más pasó a la medianoche? Josué hizo huir a sus enemigos. ¿Cuándo? A la medianoche. A la medianoche. Por eso yo estoy convencido de que esta medianoche que estamos viviendo como nación, como pueblo, que estamos viviendo en Venezuela, yo sé que se convertirá en el mayor periodo de liberación que hemos tenido. Nosotros recordamos la liberación por la independencia, pero esta liberación que Dios nos va a dar va a llevarnos a mucho, mucho más allá. Así que las noches son periodos de grande recuperación. De hecho, Abraham destruyó a sus enemigos y recuperó todos sus bienes y sus familiares. ¿Cuándo? A la medianoche, en la noche. Mucha gente dice, es que este tiempo es oscuro, terrible. Entonces, si este tiempo es así, este tiempo es oscuro y terrible como usted lo dice, entonces eso lo que a mí me quiere decir es que este es el tiempo, tal como le sucedió a Abraham, este es el tiempo donde Dios nos va a permitir recuperar todo lo que el diablo nos ha robado. Así como le sucedió a Abraham, el padre de la fe. Este tiempo de oscuridad terrible que has estado viviendo, que hemos estado viviendo, es un tiempo donde Dios nos va a permitir recuperar todo lo que el diablo nos había robado. Tiene que decir amén en este momento. Entonces, hay cuatro cosas, para ir terminando ya, cuatro cosas que Dios va a hacer contigo en esta medianoche que estás atravesando. Yo sé que tú dices, apóstol, que yo estoy trabajando por una medianoche. Bueno, hay cuatro cosas que Dios va a hacer contigo en esta medianoche. Dice el versículo 26, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Cuatro cosas. Número uno, gran terremoto. Quiero que abras tus manos y te prepares, porque quiere decir en este tiempo Dios va a hacer temblar todas las estructuras en donde estaba soportado, que eran estructuras de papel, que eran estructuras que buscaban oprimirte, que eran estructuras que buscaban tenerte amarrado. Todas esas estructuras van a ser derrumbadas en este tiempo porque va a venir un gran terremoto del cielo para tumbar esas cosas. Número 2. La segunda cosa que va a pasar, que pasó allí, fue que los cimientos se sacudían. Y esto quiere decir que los fundamentos erróneos donde has construido, los fundamentos donde se ha arraigado o se ha fundamentado la maldad, la injusticia y la opresión en tu vida, van a ser desbaratados en este tiempo. Esos fundamentos se van a caer, porque así como se cayeron los cimientos se sacudían, así Dios va a sacudir eso en este tiempo. Número 3, dice que al instante se abren las puertas, así que recíbeme esto con las manos abiertas. Quiere decir que hay puertas que después que estas cosas pasan, hay puertas que se van a abrir, que estaban cerradas, bien cerradas, se van a abrir y vas a salir en libertad de lo que te oprime, de lo que te impedía alcanzar cosas. No va a ser instantáneo, pero va a ser contundente, contundente. Y número 4, dice que las cadenas de todos se soltaron. Y esto quiere decir que viene una gran liberación para todo nosotros lo que le hemos creído a Dios. Viene una gran liberación, se va a soltar todo lo que nos ataba y vamos a correr, vamos a volar, vamos a alcanzar las cosas que creíamos que íbamos a durar mucho para alcanzar. 4 cosas van a suceder. Entonces, esta historia de Pablo no termina allí. Dice, porque eran 3 ingredientes: fe, fuerza, y el tercer ingrediente que Dios añade en esas noches es sabiduría. Ese es el tercer ingrediente. Entonces, Pablo no se fue a sacarse sin llevarse al hombre por el cual vino. Al hombre del sueño era el carcelero.
Dice la Biblia que despertando el carcelero y viendo que las puertas estaban abiertas, sacó la espada y se iba a matar, porque era costumbre de que si alguien que estaba cuidando presos, los presos se le iban, él debía morir. Entonces este hombre sacó la espada para matarse, pensando que los presos habían huido, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces él, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Sila. Sacándolo les dijo, lo sacó de la cárcel y dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué sabiduría y por qué se asocia esto con sabiduría? Porque la Biblia nos enseña a nosotros que para ganar personas, el que gana personas para Cristo, ese es sabio. El Proverbio 11:30 dice que el fruto del justo es el árbol de vida y el que gana alma es sabio. Por eso estamos declarando y creyendo que este va a ser el periodo donde más gente se va a salvar. Van a salvar, tus amigos se van a salvar, tus familiares se van a salvar. Ganaremos casas enteras, territorios enteros para Cristo en este tiempo. Y en esa misma noche, Pablo no solamente recibió esa gran liberación, Pablo recibió la sanidad para sus heridas. Pablo se sentó a comer un banquete con la familia del carcelero. ¿Y qué nos dice esto a nosotros? Sigue ahí, levántame tu mano y recíbeme esto. Tú no saldrás de esta noche tan oscura con las heridas que te causaron las batallas en medio de ella. Dios va a sanar todas esas heridas. Y de haber pasado hambre, de haber tenido necesidad en esa cárcel, Dios te tiene preparado banquete en medio de la noche. Dios te tiene banquete. Así que yo te digo, hay banquete en esta noche que estás pasando, en esta noche que estamos atravesando como país. Hay banquete preparado por Dios. Así que de esta cárcel salimos a un banquete y no tendrás que esperar el día siguiente que amanezca para gozar tu banquete divino, porque en medio de la misma noche, Dios nos proveerá de banquete. Pablo no tuvo que esperar a que llegara el siguiente día para comer, no, en medio de la misma noche Dios nos proveerá banquete, y eso es lo que vamos a vivir nosotros en este tiempo. Por eso siempre te he dicho que lo mejor de tu vida no ha llegado aún, está en camino, porque el banquete solo es el anticipo de tu honra a la luz del día. El banquete de noche solo es el anticipo de tu honra a la luz del día. Las mismas tinieblas que humillaron a Pablo, Dios les exigirá que también lo honren. Y las mismas tinieblas que nos humillaron, Dios le va a exigir también que nos honre, para que la gente vea y para que la gente sepa que Cristo es el Señor y es el soberano sobre las naciones de la tierra. Amén. Amén. Quiero orar por ti en esta mañana, en este tiempo. No sé qué hora vas a escuchar esta prédica. Quiero orar por ti, que Dios sea dándote revelación y discernimiento para que rompas con esa mentalidad de víctima en la noche. En medio de esa noche oscura, Dios se glorificará en tu vida. Así como yo decía la semana pasada, que Dios sigue siendo Dios en todas las circunstancias, Dios también es Señor de la noche. Dios también gobierna las noches. Claro que sí. Las noches no son del enemigo, las noches no son del diablo. También fue el Dios que hizo la luz y hizo las tinieblas. Fue Dios quien hizo las noches. Así que Dios también se mueve en la oscuridad de tu noche. Padre, te doy gracias por la vida de cada persona que está escuchando esto. Señor, te doy gracias. Tú sabes lo que está pasando más que yo, Señor. Tú sabes lo que está bien. Yo no sé a quién va a llegar a esta palabra, pero tú sí sabes a quién la vas a enviar. Y sé dándole en esta hora, Señor, fe, fuerza y sabiduría para pasar los días que estamos viviendo. Fe, fuerza y sabiduría. Ministro de mi espíritu a tu espíritu. Fe, fuerza y sabiduría. Declaro que en este tiempo se te activa, que el Espíritu Santo en ti activa fe, fuerza y sabiduría. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, los bendigo, los declaro en bendición en este inicio del último mes del año, Señor, y tenemos nuestras expectativas en alto, sabiendo, Señor, que aún en la medianoche, en medio de la noche, tú tienes banquete preparado para nosotros. Por eso hemos declarado que sí tenemos razones para celebrar, y muchísimas, y celebraremos, Señor.
este año 2020 también celebraremos las grandes cosas que has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús los bendigo. Amén, amén y amén. Chao, chao. Nos vemos. Recuerden estar pendientes de las cosas. Por problemas técnicos no pudimos montarle video, pero bueno, aquí está el audio para que no te falte la palabra. Los saludo, los amo muchísimo. Estamos en constante comunicación. Los bendigo. Chao.